Psicologis, el podcast. Digamos, soportar la diferencia. Totalmente eso. Digamos, uno, recién lo planteamos respecto de una decisión buena o una decisión mala, y encontrar la diferencia y abrazarla. Pues, a ver, ¿qué es una diferencia? ¿No? Una cosa me gusta más que otra, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la capacidad uno de identificación. De poder decir, esto es esto porque está el otro. Entonces, descubrir esos pequeños matices que combinan, ¿no? O que nos hacen cierta idea de placer en el accionar. Descubrir cuáles son esas pequeñas sutilezas que hacen a uno diferente de otro es lo que a veces también da como vértigo, porque me quedo de este lado y me pierdo todo lo otro. Y bueno, justamente en cada decisión se pierde algo, más allá que sea bueno o malo. Y bueno o malo dentro de la lectura y la información que uno tiene, ¿no? O sea, recopilando lo que venimos hablando. Y poder asimilar o descubrir o poder compartir la diferencia es lo que termina enriqueciendo, porque si uno fuera esa obra acabada, terminada y ya perfecta y impoluta, inmaculada y que nunca más se va completa, sobre todo, ¿no? Ahí es donde entra cierta omnipotencia y la impotencia es necesaria a veces para poder hacer las cosas sin confianza. Porque uno a priori en el desconocimiento de otra persona, pero sabe que determinado vínculo es favorecedor para uno, ya sea laboral, sea amoroso, sea de una actividad nueva que uno va a encarar o algo que va a aprender. Me está pegando el rayo de sol. Bueno, vitamina D. Sí. Y entonces quedo como iluminado. Después, para poder descubrir, ya sea la diferencia de uno o la diferencia en el otro que lo favorece, lamentablemente, que esto es, ya estamos en el campo de los privilegios, es tener el tiempo para reflexionar. Porque esa idea de, bueno, ya sea cómo me conozco, de qué manera me manejo, o hacia dónde vengo, de dónde vengo, hacia dónde voy. Y, digamos, lamentablemente no es algo dado, algo que viene a una garantía, vos sos tal y vas a hacer tal cosa. De eso se sufre, ¿no? Como también se sufre cuando están esos, pongámosle, mandatos de quién tenés que ser, de cómo tenés que ser. No, en definitiva se sufre. Sí. Por tener eso o por no tenerlo. Yo creo que lo importante y lo que para mí permite el análisis o la terapia, si lo queremos poner en esos términos, es un poco soportar eso y un poco hacer lo que quieras con eso, como poder modificar algo de eso, ¿no? Sobre todo cuando uno viene como nombrado, ¿no? A partir de sus padres, sus abuelos, quien sea, que dice, bueno, soy familia de médicos, bueno, vos tenés que ser médico, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay algo de, tal vez podés ser médico, Claro. ¿no? Tal vez quieras, tal vez no la misma especialidad. Como poder encontrar tu diferencia en eso y poder reescribir un poco más vos, ¿no? Esos significantes que vienen de los otros. De la herencia laboral, ¿no? Como si hubiera acá es me parece que es una herencia también de la idea monárquica, ¿no? Digamos, como que se va pasando el cetro o la habilidad o también, digo que está en los genes, ¿no? Genes. Vamos a hablar de neurobiología. Ahí me perdiste. Porque hay cierta facilidad física que puede ser, digamos que uno puede encontrar combinación, ¿no? Es inevitable que si, por ejemplo, no sé,
tus dos padres, ¿sí? Jugaron al básquet muchos años, el cuerpo sumó esa información y eso inevitablemente se hereda. Pasa mucho sobre todo con la música, ¿no? Cuando tus padres son músicos y tocan en tu casa y cantan en tu casa, el oído va como acostumbrándose a eso y después, Claro. a los 5 años, tocan el piano. Increíble, claro. ¿No? Eso es una cosa que uno puede renegar o no de esa condición, ya sea prenatal o postnatal, ¿no? Sufrir o no de esa herencia ya es decisión propia. Porque a veces después está el mandato. Pues, supongamos, ¿no? Una familia de músicos que aman la música pero la padecieron y quieren que su hijo sea abogado, ¿no? O sea, no existe abogado frustrado que quiera ser músico, ¿no? Entonces, el mandato es no seas músico, sea abogado, que es hay más garantía de supervivencia. Pero después cuando tenés que verte enfrente tus habilidades y las cosas que combinan, las cosas que te convoca la música. Entonces, hay como una contradicción entre las capacidades o las habilidades, podemos decir, innatas, con lo que el contexto te fomenta, te invita, te favorece o te influencia o te coerciona o te manipula que vayas. Bueno, es que, digo, también en no tenés que ser como nosotros, digo, también es un poco tenés que ser diferente a nosotros, ¿no? Sigue siendo como otro mandato, tal vez hasta, no sé si más complicado, pero, o muchas veces digo, eso no está, pero, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Uno trata de diferenciarse un montón de sus padres y a veces también sufre de eso, ¿no? Por un lado es necesario y por otro lado se conmueve algo ahí de la filiación que a uno hasta a veces le causa culpa, ¿no? Como no ser o querer diferenciarte al máximo de tus padres, que es algo que pasa un poco para mí en la adolescencia, es donde más se pone en juego esto, ¿no? Pero también se padece de eso, de querer ser totalmente diferente o que tus padres quieran que seas totalmente diferente. Hay una mezcla de y no estamos contemplando, digamos, modas ocasionales, influencias grupales, hay una circunstancia a veces que a veces por la misma percepción o la información que se tiene se arman como burbujas donde pareciera que el mundo es solamente eso que está ahí, digamos, o que tengo acceso. Y lamentablemente el mundo es un poquito más amplio y uno va acumulando oficios, ¿no? A mí me gustaría que, por ejemplo, en la Universidad de Psicología, en la carrera específicamente, por ejemplo, hubiera un taller de podcast, ¿no? o cómo ofertarse como servidor de salud mental. Y eso uno lo incorpora, lo detecta o por ahí lo identifica como herramienta que tiene que adquirir aparte del conocimiento teórico y eso. Que, bueno, por eso estamos acá, básicamente. Y pensar que puede haber un solo conocimiento absoluto que nos sirve para toda la vida y que no necesita aprender más nada, está buenísimo. Como idea, como ilusión. Y después en la práctica uno ve que, no sé, se le salió un foquito de la luz, lo tiene que cambiar. ¿Por qué no anda esta lámpara? Ah, porque se le jodió el enchufe. Entonces, ¿cómo veo un tutorial en YouTube? ¿Cómo arreglar un enchufe? ¿Cómo, no sé, lavar una cocina? O de qué manera se lavan los platos. Digo cosas cotidianas, como, digamos, también el hecho de cocinar. Hay un cúmulo de información que uno descubre y después
ve si le es sintonizable. Ujú. Porque después está esta idea mencionar el tema de la bruja como ya está, ya sé todo sobre esto y con esto voy a sobrevivir toda la vida. Que de vuelta, si fuera una sola cosa, digamos, por ahí estaríamos más en el campo de, no sé, lo animal, ¿no? Digamos, donde es cazar, descansar, dormir, procrear, punto. Y si algo tiene el humano es el abanico de opciones, ¿no? O de capacidades más que de opciones, ¿no? Entonces, la pulsión sin objeto. Un poco teórico, pero... Sí, pero es que incluso ahí la construcción de ese objeto, digamos, de búsqueda, de anhelo y de realización, a mí me parece que eso es lo enigmático. Más allá de que pueda haber una serie de pistas que guíen el camino y esquivando los red flags y información que no nos sirve, o por lo menos que no nos sirve en ese momento. Que después eventualmente por ahí se resignifica y, mira, yo había aprendido esto que ahora me estás salvando de tener que, no sé, pagar un electricista. Dicho sea de paso, en secundario yo empecé en industrial. Claro. O sea que Y de acá humanidades estás. no tenía nada. Nada que ver. O sea, lo más cercano de electrónica es configurar el podcast. Bueno, menos mal. Porque ahí yo... Pero eventualmente lo vas a aprender. Porque un día vas a decir, ya no necesito a Mariano, mi chaval. Y está bien eso, porque justamente el tener herramientas es lo que nos hace independientes. O sea, nos permite obrar o nos permite hacer cosas o perfeccionar esa obra, ese perfil, esa identidad, etc. Y la satisfacción que tiene uno cuando el cúmulo de información que confeccionó, ¿no? Digamos, como si fuera una especie de pullover que uno va tejiendo. Le abre oportunidades, le permite hacer cosas, y esas cosas las disfruta. Ahí es donde entra, no sé, puede terminar siendo ya sea un artista millonario o no sé, o termina una carrera y uno en el contexto, en el cotidiano o en el matiz de cada paso, pues no lo detecta, pero está armando eso. A mí no me gusta, por lo menos, pensar que del hacer nada salga algo. Claro. Mira, me quedé pensando en este ejemplo que vos decías, ¿no? De la lamparita y bueno, te das cuenta que no, que es el enchufe. Y me parece que está relacionado, o por lo menos como lo pensé yo, en relación a el otro disparador que teníamos, que es el autoanálisis. Sí. ¿Crees que es posible? No hay otra cosa. O sea, no sé cómo lo verás vos, pero me parece que todo el tiempo estamos analizando y pensando qué es mejor o qué, digamos, en el tema de las decisiones, el tema de dónde detectar una información que puede generar oportunidad cuando no. El tema es instituirlo, digamos, como herramienta, ¿no? Y absolutizarlo. Yo me autoanalizo. Sí, desde que tenés conciencia que te autoanalizar. Ahora, hacer una corriente de pensamiento y decir que a partir de eso pues, no se puede detectar una diferencia en el autoanálisis, porque es uno con uno mismo. Claro, hay puntos ciegos, ¿no? Yo pensaba en que por un lado es posible y por otro lado no. Lo pienso más bien como una reflexión que hace uno, ¿no? Pero creo, por eso traía este ejemplo de, bueno, tal vez tengo que llamar al electricista, que tal vez es necesario un pasaje por el otro, ¿no? Como un diálogo. Creo que es ahí donde uno también empieza a escucharse de otra forma. Me parece que como esto de, bueno, los fallidos y demás, ¿no? Si uno no lo habla, si no se lo está diciendo a otra persona, es muy... No digo que tenga que ser sí o sí el analista, ¿no? Claro. Puede ser un amigo, puede ser
un médico, ¿no? El electricista. El electricista mismo. No era la lamparita, era el... Tal cual. El taxista, hoy venía en taxi y pasa un poco eso, ¿no? Pero creo que hay algo como, bueno, somos seres sociales, es necesario como un diálogo, ¿no? Algo con un otro. Sí, digamos, lo de seres sociales me encanta a mí porque no podemos pensar solos, ¿no? Si el mundo fuera solamente la burbuja donde uno está, ¿no? Y esas burbujas no tuvieran inclemencia en el contexto o por ahí otras burbujas, pensar burbujas móviles, abiertas o intercambiables o mutables, ¿no? Y que eso se acepte el cambio, se acepte información nueva, porque uno la verdad que hace una curaduría de uno mismo en cuanto a la información que recibe, la que elige. Y no cerrarse es un desafío. Qué bueno. Ahí entra cómo puede o cómo hace para que no sea un obstáculo después. Uh-huh. Porque si no, el equilibrio. El equilibrio entre saber cuándo abrirse y cuándo cerrarse. Sí, aparte pienso, ¿no? Que en este cerrarse, bueno, siempre de todas formas hay un encuentro con los otros, digo, alguien que se encierra y lee todo el día, está leyendo a alguien. Claro. ¿No? Creo que no hay mucho de lo auto solo, ¿no? Como este autoanálisis. Creo que es necesario algo de este otro, ¿no? Con quién hablar o a quién leer. Bueno, esto me hace pensar algo que vos habías dicho en relación a la sobreoferta de información. Hay mucha oferta de discursos de sentidos universales, ¿no? Como lo que me sirvió a mí, como una especie de gurú. Lo que me sirvió a mí lo voy a comentar y le va a servir a todos. Creo que a veces el autoanálisis viene un poco de la mano de eso, ¿no? Y creo que eso también cierra un montón las preguntas, como que pone un tapón a esas preguntas, y para mí el psicoanálisis, no el autoanálisis, y este pasaje por un otro, este diálogo, a veces permite sostener esas preguntas sin inyectarlas de un sentido inmediato, universal, ¿no? Sino como con esta ética de, bueno, para cada quien, ¿no? ¿Qué sentido le sirve? ¿Qué solución encuentra en su malestar? Voy a decir algo polémico. No me van a sacar la matrícula por esto. A ver. Capaz hacemos un poquito de hate y debate. Los gurús tienen razón. ¿Sí? Tienen razón para ellos. Claro. O sea, para esa generalidad que vos decís, digamos, podemos decir, es un tipo de conocimiento. Ahora, ¿es un tipo de conocimiento que es aplicable individualmente? Ahí, digamos, todos los videos de TikTok que te dicen tips para... Tiene razón. El tema es que no son aplicables en todos los contextos, o no son realizables, o le sirvió a esa persona que lo escribió, que capaz no sé qué hizo el video. Entonces, a mí, digamos, cuando traen estas ideas en la consulta, yo las pongo en la mesa y digo, bueno, ¿cómo lo aplicamos a lo que necesitas vos? Psicologis sigue en el próximo episodio por YouTube o en Spotify.